va ser davallada i hissada a la catalana. Este vídeo de dibujos animados se proyectó a niños de 11 años en un colegio de Valencia. Se presenta a Jaime I como el rey de Cataluña. Varios padres han denunciado la proyección de ese vídeo con mentiras sobre la historia. Una nueva muestra de adoctrinamiento, esta vez fuera de Cataluña. Es el colegio público Orba, en el municipio valenciano de Alfafar. Hay clase de sexto de primaria. A los niños les toca ver este vídeo. Jaume el Conqueridor. Jaime I ya no es de Aragón, sino solo el conquistador. Se inicia la expansión de Cataluña, solo de Cataluña. Va iniciar l'expansió de Catalunya cap a la Mediterrània. El vídeo, que dura 10 minutos, se emitió el pasado 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. La bandera de la mitja lluna va ser davallada i hissada a la catalana. Salvo que ese era el estandarte de los reyes de Aragón, algunos padres denuncian las falsedades históricas que se muestran a niños de 11 años incapaces de discernir. Está totalmente manipulado, puesto que no existía Reino de Cataluña ni Cataluña en esa época. O sea, es que lo sabe todo el mundo que haya estudiado un mínimo de historia. El vídeo, que se emitió el 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, termina anunciando que el rey de Francia reconoció en 1258 la independencia de Cataluña. El rei de França, Sant Lluís, va reconèixer legalment la independència de Catalunya. ¡Samugroso! ¡Viajoso! ¡Sano cuarto sopas! ¡Zumayo! ¡Pregonao! ¡Vaya un zamarro! ¡Nalgas tunas, pecho tordo! ¡Cabeza alberca! ¡Hasta la mierda! No, yo lo sé. Yo sé que Vox no está en el gobierno, pero hay quienes incluso los señalan como fascistas y tienen una ideología. ¿Con qué eres afín en esa ideología? No, digamos, a ver, de vuelta. A ver, esto es interesante. Acabo de señalar que esto es en contra de la izquierda. El fascismo, ¿sí?, es una derivación de la izquierda. El fascismo lo creó Mussolini. Mussolini decía, dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. Eso es bien de izquierda. Es decir, cuando Mussolini presenta la doctrina fascista, ¿sí?, justamente lo que hace es decir que el fascismo está totalmente en contra del liberalismo y que adhiere al socialismo. Por lo tanto, o sea, los fascistas son socialistas. Es más, el nazismo viene de nacionalsocialismo, también es socialista. Lo que pasa es que los socialistas, digamos, tienen una extraña virtud de desentenderse de los desastres que han causado en la vida real. El Partido Socialista, lo hemos dicho más veces, es una banda criminal de 140 años de historia, lleno de todo el tipo de delitos, y la gente sigue defendiéndole y se enfadan si se lo dice. Claro, es que eso es teoría. Es que usted no reconoce lo que iba diciendo Pablo Iglesias de su fundación. Es que usted no reconoce lo que han ido haciendo durante todos los años. Largo Caballero y compañía. El otro día decía que llamar al Partido Socialista era llamarlo calumnias. Y lo que hicimos nosotros fue coger y decir, pues tome, 140 calumnias, 140 casos de corrupción y más aún, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, lo estamos viendo, como tenemos al caso Zut, al caso de Inglaterra, al caso de Alquería, pero mejor de todavía es que fíjate dónde llega la ignominia, es que el hermano de Ximo Puig ha sido sancionado por falsear facturas y mientras está siendo investigado y juzgado, se le ha vuelto a dar desde el gobierno de Ximo Puig otros 120.000 euros más desde la televisión autonómica para lo mismo. Creo que hay pocas cosas más crueles que utilizar políticamente el dolor de las víctimas. Por tanto, respeto y cariño ante el dolor y el sufrimiento de la familia de esta criatura asesinada en Gijón y, por favor, dejemos de alimentar esa crueldad que supone enfrentar a las víctimas y usar su dolor políticamente. Politizar el dolor, hacer que el dolor de los que sufren se convierta en propuestas políticas para cambiar la realidad. Pero Pablo lo definió muy bien, politizar el dolor. Politizar el dolor significa, ese dolor no es individual, ese dolor tiene que convertirse en compromiso político. Que lo fundamental no eran las identidades ideológicas, era politizar el dolor. Y no hay nada más ideológico que politizar el dolor. Creo que mis primeras palabras tienen que tener nombres propios. Y esos nombres propios son Beatriz, Ana, Olivia, Rocío, Juana e Irune. Porque todas esas mujeres y niñas necesitan hoy nuestro abrazo, necesitan hoy el apoyo del conjunto de la sociedad y necesitan, y lo voy a decir con toda claridad, justicia
feminista. ¿Por qué en la inflación nosotros estamos en el 8,9 y Francia tiene el 5,6? Porque Francia se ha encargado de tener nuclear, porque lo cierto es esto y lo falso es lo de Pedro Sánchez. ¿Por qué en el IPC de la electricidad va y resulta que estando Alemania dependiente 100% del gas ruso tienen un 16% de inflación sobre la electricidad y nosotros el 60%? Porque esto es cierto y lo de Pedro Sánchez es mentira. Pero sí es mentira hasta el ingreso mínimo vital, que dijo que se lo iba a dar a casi 900.000 hogares y no ha llegado a 400.000. Ahora, esto es así y lo de Pedro Sánchez, el que quiera decir que es que le cree, ya es un problema suyo. Pues yo simplemente le trasladaría una pregunta a los votantes de izquierdas. ¿Ustedes se pensaban que después de haber engañado a toda España, pactando con proetarras, comunistas, golpistas, etcétera, engañando en todo, a ustedes sí que les iba a decir la verdad? Vale, pues enhorabuena por su inocencia. Esto es lo cierto y Pedro Sánchez es una mentira con patas. Refugios. Si hablamos de cumplir la Constitución, recordemos varios puntos. 1. El Gobierno estaba negociando con un partido que se saltó la Constitución. Negocia la reforma del delito de sedición para rebajar a la mitad la pena por saltarse la Constitución. 2. El Ejecutivo negocia el famoso presos por votos que pidió Otegi con un partido que promete la Constitución por imperativo legal. 3. El Constitucional declaró inconstitucional el estado de alarma y su prórroga durante la pandemia. 4. El Constitucional tumbó el decreto que incluyó a Redondo e Iglesias en la comisión del CNI. 5. El Constitucional declaró que el nombramiento de Rosa María Mateo en Radio Televisión Española fue inconstitucional al considerar que vulneraba el derecho a la participación ciudadana. Sin personas como Arnaldo Otegi no habría paz. ¿Usted es tonto porque es comunista o es comunista porque es tonto? I'm an independent film producer. I've been in Hollywood for about 20 years. What our movie did before Epstein was known about in the public and before Maxwell was known about in the public is we found a network of pedophiles among a global network of people who were selling kids back and forth to each other, trading them like candy. It goes right in through Hollywood. If you look at the Daily Beast article, you'll see that Jeffrey Epstein had a pipeline right into Hollywood through Harvey Weinstein. That was last year. I've done a lot of deep dives and research into this, and there is a very satanic element to it. Our movie is not a documentary, it's a feature film. And we did this based on all the evidence and the facts that we had learned and incorporated into a story. This issue of human trafficking, which many people are waking up to today for a variety of reasons, is the issue that defines all of us in our time. The media corporations, the most powerful 6 corporations in the land, in the world for that matter, are all implicated in human trafficking of kids. This is a bigger problem because most people know in that world, and the world that I come from in Hollywood, that it is a hidden layer that everybody knows is there. When the Me Too movement started in 2017, I reached out to several of my female actress friends who were prominent in LA, and I said, well, what about the children? What about the children? And the response was, we know. But they were silent on it. And it destroyed me because it destroyed my illusion of what rights, human rights were, children's rights were. This is a child abuse system that we have been living in for a very long time, and it's been allowed to go on. And I will not be silent about this because it affects every single one of us. The people on television who smile at you, who tell you stories, who give you news, are the ones who hide all of this from us. En medio del debate sobre reformar o no el delito de sedición en España, acaba de aparecer una información que relaciona directamente a George Soros con la intención de llevar a cabo un nuevo referéndum ilegal en Cataluña. Así, la Guardia Civil, al analizar el móvil de uno de los impulsores de la República Digital Catalana, halló un documento en el que figuraba la Fundación Open Society entre los socios clave para la elaboración de una aplicación informática llamada Bogdoni. Esta aplicación con tecnología blockchain ofrece, entre otras, la posibilidad de organizar elecciones o referéndums de autodeterminación de forma segura. ¿Y qué tiene que ver George Soros en todo esto? Pues que Soros es el fundador de Open Society, pieza clave en el desarrollo de esta app. Para hacernos una idea del papel del magnate, hay que señalar que ha donado más de 32.000 millones de euros a esta fundación.
Una vez conocidos los hechos, la Guardia Civil alertó que la finalidad era desarrollar una tecnología que permitiese volver a celebrar de nuevo un referéndum ilegal en Cataluña. Esta no sería la primera vez que se relaciona Soros con el separatismo catalán, ya que también financió en 2012 actividades del autodenominado Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, del Observatory Desk o del Barcelona Center for International Affairs. Además cuenta con un socio fundamental para influir en la opinión pública española. Hablamos del empresario Jaume Roures, presidente y fundador de Mediapro. Por todo ello, el portavoz de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, envió el pasado martes una pregunta a la Comisión Europea pidiendo investigar a George Soros, acusando al magnate de intentar desestabilizar y sabotear a países de la Unión. Ahora la pregunta es saber si Europa actuará contra las injerencias a la democracia española o mirará para otro lado y dejará que Soros siga moviendo los hilos en la sombra.